Encuentro de Belisario que está con Nico Uñasqui allí en la despedida de Jorge Lanata. Exacto, Nico, bueno, un momento muy especial para vos, muy doloroso, Sí, ¿no la ves? obvio. Sí, aunque obviamente estaba muy mal de salud, cuando hoy me avisaron que se había muerto, fue un shock. ¿Cómo era trabajar con Lanata? Vos lo conociste mucho y mucho en profundidad, ¿no? Incluso en lo personal, ¿no? Sí, a ver, quiero decir, yo trabajé mucho con él los últimos años, ¿no? Él tuvo una carrera periodística muy larga. Aunque a veces se confundía y me decía, ¿te acordás en página? Tal, y yo le decía, no elaboraba en página. Te subís a una montaña rusa. Podía pasar cualquier cosa. Nos podían detener en Venezuela, podían perseguirnos autos sin patente en Santiago del Estero, podía entrar a la casa de Láscar como entró en Madero Center cuando conseguimos con Ricardo Rabanelli esa entrevista que terminó en conjunto con la de Leonardo Fariña, empezando la ruta del dinero acá puteando. Estaba esperando, estaba todo listo para hacer la nota y él entró diciendo, pero el tránsito, no sé qué. Era así, como yo digo, era un hombre libre, no se guardaba esas cosas. Estaba enojado porque nos había molestado, porque había tardado 2 horas en llegar a Tapadero Center y lo decía delante de Láscara, por ejemplo, en un momento de mucha tensión. Un periodista. ¿Cómo era el trabajo, cuando vos de repente querías presentar un tema, querías presentar una investigación, cómo era ese Jorge Lanata en ese lugar, ¿no? Era muy interesante porque él era obviamente muy curioso, pero además preguntaba todo, debatía, disentía, pero esto es interesante para estos momentos. En el disenso él no buscaba el choque, sino los lugares comunes, ¿no? Que es lo que tiene que pasar en un diálogo. Hemos discutido sobre notas que para mí era una nota, para él no. Aprendí muchísimo. Era un gran editor, era un gran productor y era muy exigente. Muchas veces nos retaba diciendo, está por empezar, o empezaba el ciclo y no había nada. Tienen que tener algo y bueno, así surgían también las primicias. Él tenía un chiste, te tropezaste con una noticia y la reconociste, boludo, me decía. Porque era también muy gracioso y muy ocurrente. ¿Y en lo personal, cómo era? Conmigo tuvo gestos en lo personal que, bueno, yo no voy a contar de una protección y de un cuidado que le puede estar agradecido toda la vida. Era divertido, se reía. A ver, Lanata era como ustedes lo veían, porque Lanata no era muy diferente al que salía al aire cuando estaba en privado. Obviamente sí, pero al mismo tiempo no. Lo que decía en privado lo decía en público a veces, che, esto no lo digas, Jorge, pero de verdad, no. Y después lo terminaba diciendo, no era nada grave, pero y hasta después era un chiste entre nosotros. La verdad que es un enorme privilegio haber trabajado con él y haberlo conocido. ¿Recordás la última charla que tuviste con él? Recién me lo preguntaron, no, fuimos con Laura, que está acá, mi mujer, y nuestros hijos a verlo a Punta del Este. Él ya estaba más deteriorado, pero eran charlas que tenían que ver con lo periodístico, pero la familia, estaban nuestros hijos, se divertía mucho con los chicos, hacía preguntas, hablábamos de cosas tal vez más de laburo, pero también de ir a visitar a alguien a quien conocí, no sé, una década. Da la sensación que una persona que siempre estaba creando, ¿no? Todo el tiempo tenía ideas, eso era impresionante. Todo el tiempo tenía proyectos, ideas, y mientras hacía una cosa estaba haciendo otra. Y toda esta internación, que creo que fueron 5 meses, muestra también la voluntad de vivir, al mismo tiempo, a pesar de que no había dejado el cigarrillo y no se había cuidado la salud durante su vida. Fue su elección. Tenía una voluntad de vivir infernal. Todo lo que pasó en estos últimos meses es impresionante, ¿no? Él no quería morir y yo creo que, a pesar de que falleció, no está muerto. La gente lo recuerda mucho emparentándolo en la lucha contra la corrupción. Durante toda la era acá fue muy impresionante lo que hizo Jorge para destapar los casos de corrupción. Acuérdense de los billetes que contaban en La Rosadita. Lázaro Báez no lo conocía nadie. O a ver, había medios que sí publicaban quién era Lázaro Báez, pero él lo puso en televisión y lo hizo masivo. Por algo creo que Cristina Kirchner todavía no dijo nada, ¿no? De la muerte de Jorge. No que llamamos. Bueno, es una pena por ella. Pero no solo por Cristina, él jodió a todo el poder. A él en el 2003 lo sacaron de la televisión y estuvo
como 6 o 7 años fuera del aire y él siempre decía, a pesar de que había aprendido en ese tiempo que sin estar al aire igual la gente en la calle lo seguía reconociendo y lo seguía queriendo, ¿no? Kirchner lo quiso comprar en el 2003 y obviamente la Nata no aceptó, eso le costó no estar en la tele durante muchos años. Después, y quiero decir esto último, el programa de Jorge sirvió, y él también lo decía, para romper el miedo. Claro. Tal vez ahora no nos acordamos ahora. Pero en pleno apogeo acá había mucho miedo de testigos de corrupción, hasta de humoristas que no se animaron a hacer personajes de humor sobre el kirchnerismo, que es algo que él detectó muy inteligentemente. El kirchnerismo parecía muy solemne. Cuando se lo empezó a ver humor en el programa de Jorge, el kirchnerismo estaba mareado, no sabía cómo contestarle a Fátima Flores, gordito golpista. En eso lo desarmó, pero había miedo. Hubo humoristas que no se animaron, yo tal vez los entiendo, ¿no?, a hacer su trabajo en aquel tiempo, y testigos de corrupción que tenían miedo, que él convenció y que él ayudó. Hoy Laura Muñoz, tal vez la principal testigo del caso Chicones, me dijo, yo le debo la vida. Nico, te quieren preguntar los chicos, están Darío y Mariana en el... Acércatelo. Perdón la desprolijidad, tuvimos un tema con el retorno. Conozco. Claro, Nico, vos no te voy a sorprender, ¿no? Nico, buenas noches. Sí, Mariana Segolín te saluda. Uy, ya lo arruiné. No, yo te tengo... ahí te acercan una... Ahí está. Te acercan algo... Ahí, perdón, la desprolijidad. Ahora, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Estoy empezando por eso, ¿ves? Nico, buenas noches. Mariana Segolín te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, quería... ¿Qué sé, Mariana? ¿Cómo andás? Mira, hay algunas cosas que no se habló mucho durante este día, y tiene que ver con... Hablábamos del coraje de Jorge de ser quien era sin importar qué o quién. Pero poco hablamos del coraje que significa recibir amenazas realmente muy serias, como vos también has recibido amenazas a tu vida, a tu familia, al entorno que también él ha recibido. ¿Cómo se manejaba con eso? ¿Cuál era el consejo, cuál era la sugerencia o la actitud de Jorge para decirte a vos, por ejemplo, Nico, te están amenazando, pasa esto? Mira, yo te voy a contar mi experiencia con él, ¿no? De los últimos, insisto, no laburé con él toda la vida. A él le pasó toda la vida. Él en algún momento alguien le sacó un revólver a finales o a principios de los 90, en Página 12 también. Ahora, con nosotros en PPT, él siempre decía esto, en la calle es uno de los lugares donde me siento más seguro, porque está la gente. Hubo un momento donde, por orden judicial, tuvimos que tener custodia. Y habían pasado muchos años donde la gente en la calle nos decía, y no tienen miedo, no tienen custodia, ustedes andan solos por la calle, y la verdad que nosotros nos reíamos, decíamos, mirá lo que piensan que tenemos que tener custodia, hasta que en un momento la tuvimos. Yo con esto no quiero exagerar, no me quiero hacer el héroe. Es la realidad que vivimos. No iba a pasar nada, por lo menos a mí, pero lo vivimos y fue muy jodido para él. Él fue muy atacado, perdón. Sí. Cada lunes después de PPT salían todos los gobernadores peronistas, los diputados, Parrilli, Cristina, Telam, 678, y los chicos que estaban en Canal 9, Duro de Mar, a reírse o a defender a los chorros. Cuando hicimos la ruta del dinero acá en Canal 9, decían que habíamos bajado el papel de la empresa que tenían los BAES en el exterior ilegal, de Google. O sea, era otro clima totalmente diferente. Tal vez los chicos que nacieron en el 2000, que tienen 24 años, no hayan tomado dimensión de lo que significó aquello. Y Nico, que tampoco fue, algo extraordinario, era nuestro laburo, ¿no? Sí. Darío acá, buenas noches. Una pregunta. ¿Qué hace, Darío? ¿Cómo andás? Hacia adelante, ¿no? Sin la Nata, ¿qué futuro le ves al periodismo de investigación, ¿no? De este tipo de investigaciones, hablo. A ver, la Nata era único, es irreemplazable. La Nata se paraba enfrente de la cámara y tenía un modo de comunicar que llegaba a todo el mundo y podía hacer lo complejo muy simple, y además mezclando esa cosa de creatividad, de humor, de escenografía, de animales que hacían caca en el estudio, de Fátima Flores, la sueca. Eso es irreemplazable. Ahora, el periodismo, Darío, va a existir y va a seguir existiendo, y el periodismo de investigación también. Y la muerte de Jorge también
la lamentable muerte de Jorge, porque obviamente él debería estar vivo, demuestra eso. Hoy es un gran impacto nacional. Era un periodista. ¿No? Es muy importante el periodismo. En el caso de él, obviamente, fue un periodista extraordinario, que creó diario, que hizo todo lo que hizo en televisión. También fracasó. Él decía siempre, animate a fracasar, si fracasás no pasa nada. Pero el periodismo va a seguir estando. Es así, cambiará el formato, no sé hacia dónde vamos. Pero el periodismo de investigación va a seguir estando mientras siga habiendo periodistas que quieran investigar y va a seguir habiendo. Nico, muchísimas gracias por hablar con nosotros y Muchas bueno, te gracias mandamos a ustedes. Un abrazo. un abrazo enorme. Yo a todos ustedes, gracias. Gracias.